Que creían mucho en sus dioses, ¿no? Y ahí lo dice, eran muy religiosos, ¿no? Sí. Aparte, ¿qué más? ¿Te acuerdas de esos grandes pensadores que nos enseñaron? Poetas, había muchos poetas. Sí. Sí. Entonces, estamos teniendo ya dos características de esta ciudad. Por un lado, históricamente, lo que relata la escritura era una ciudad donde se asentaba la base cultural, ¿verdad? De toda esa área, donde era muy famoso el pensamiento filosófico, con aquellos grandes pensadores de Sócrates, Platón, ¿verdad? Aristóteles, y cada uno de ellos aportaron algo a la cultura, filosóficamente, culturalmente, y por eso era la base de ese pensamiento donde se estaba desenvolviendo o desarrollando esta historia. En segundo lugar, ¿verdad? Tenía una base religiosa, porque Pablo está describiendo todas y cada una de las cosas por las cuales él estaba viendo, ¿verdad? Los nichos de esos dioses de los que estaba viendo. En el capítulo 17 vamos a leer todo el pasaje del verso 16 hasta el verso 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, entonces estamos iniciando de qué es la ciudad donde está ahorita Pablo visitando. Ahora, ¿qué observó Pablo en esta ciudad? A ver, vamos a ver si alguien de ustedes jóvenes lo pueden contestar y así nos vamos generalmente. ¿Sí? Estaba llena de ídolos. There's many. Ajá. And among that bunch of idols, there was one specific one that it was saying something about that.
Dios no conocido. A Dios no conocido, exactamente. Había ahí, dentro de todos, no, pues el Dios del sol, el Dios de la agricultura, el Dios de la lluvia, el Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios de X, etcétera, etcétera. Pero había uno, por si acaso se nos escapó uno, pues aquí está, el Dios no conocido, al que todavía nadie ha descubierto, pero ahí está su spot, su lugar. Porque vamos, la cultura era politeísta, ¿no? Entonces había diferentes dioses. ¿Se acuerdan de la mitología griega? De Urano, del Zeus, de Neptuno, ¿sí? Entonces todos ellos eran dioses, ¿verdad? Que de acuerdo a todo lo que se ha escuchado o hemos oído de esa mitología, cada uno tenía una función específica, pero por si a alguno se les hubiera escapado, había otro que decía lo que viene ahí en el verso 23, al Dios no conocido, al que todavía no han descubierto, por si se nos escapó, se nos chispoteó, pues ahí está. Bueno, entonces habían dos corrientes de filosofía allí que estaban, ¿verdad? Corriendo. ¿Alguien las puede nombrar? Y no les voy a preguntar en qué creen, yo se los voy a decir para que no les haga preguntas que va a ser difícil, ¿verdad?, tener la respuesta, porque tendrían que irse a las fuentes de información, enciclopedias. Pero había, de acuerdo a lo que estamos leyendo, un par de corrientes filosóficas con las cuales Pablo se enfrentó. ¿Pueden nombrarlas? Ahí están en la escritura que acaban de leer. Lo ven allí en el verso 18. ¿Sí? ¿Lo pueden nombrar? Los epicúreos y los estoicos. Exactamente. Bueno, entonces habían dos corrientes, dos tipos de filosofía o de pensamiento en las cuales Pablo estaba, ¿verdad?, pues confrontando. Una de ellas, que eran los epicúreos, ellos decían y creían que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Eran 100% materialistas. Todo lo que pueden observar, tocar, ver, todo eso es lo que ellos pueden comprobar y decir, esto es real, esto como no lo puedo ver, tocar, no es real, no es correcto, no lo creo, ¿no? Entonces, no negaban la existencia de Dios, pero creían que Dios no se involucra en los asuntos humanos. Es decir, nosotros somos los que decidimos, actuamos, pero Dios no tiene nada que ver con mi decisión, con lo que tú piensas, con lo que yo pienso. Todo eso nosotros somos los artífices, ¿no?, de esta manera de pensar. Y al morir el cuerpo y el alma se desintegra, o sea, nada pasa, ya exististe, ya viviste, ya moriste, ya te fuiste, ¿no? Entonces esto es lo que los epicúreos creían. Y también ahora por el otro lado los estoicos enseñaban que el dominio total de uno mismo, uno tiene el control. Es decir, que lo que yo quiero ser, yo soy el forjador de mi futuro, yo tengo el control. No hay ningún Dios que controle lo que yo quiero hacer, sino que todo está bajo mi jurisprudencia, mi control, mi decisión. Y la meta humana es llegar a la indiferencia total, de manera que cuando tú llegues a cierto nivel de madurez en esta vida, la meta es que seas indiferente al dolor o al éxito, o sea, que no te afecte en lo más mínimo. Entonces, estas son las dos corrientes con las cuales se estaba enfrentando el apóstol Pablo. Ahora, de acuerdo a esto con lo que se está enfrentando, ¿cómo introduce Pablo a Dios en su mensaje? Y el propósito de estas preguntas es porque al final de la práctica es lo que nos tiene que dejar este mensaje para que nos ayude en nuestra vida, porque pues cualquiera dice, bueno, sí, ok, estamos leyendo esto, pero ahora, en el hoy en día, ¿verdad?, ¿en qué me beneficia o cómo me ayuda este mensaje, no? Y de eso se trata.
Habla de la salvación. Habla de la salvación, habla de la resurrección de Jesucristo, habla de que va a haber un juicio y por lo tanto tienes que arrepentirte y venir a Jesús, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, ¿cómo introduce Pablo a Dios en su mensaje? ¿Verdad? Pregunta. Sí, una pregunta general. A ver, tú contéstame. Bueno, primeramente le dice que este Dios, el Dios no conocido, es al que él está predicando. Que ese Dios es el que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Les está diciendo que él es el Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. O sea que eso, yo creo que hasta la fecha nos debe de quedar bien claro, ¿no? Claro. Yo creo que el hecho de que estemos reunidos en un edificio o en donde quiera que estemos, no quiere decir que solamente ahí está Dios, ¿no? Entonces, la importancia más grande es que Pablo les hace como un acercamiento a ellos, porque siempre querían escuchar algo nuevo, ¿no? Entonces, lo más nuevo que él les pudo decir es eso. Que es un Dios que no habita en un determinado edificio, sino que es un Dios que es el que habita sobre las alturas, pero que a misma manera puede estar contigo en donde quiera que tú estés, y que te está viendo, y que te está hablando, y que te está en todo momento escuchando, y que está acercándose a ti, ¿no? Entonces, a través al momento de abrir su palabra, es como nosotros podemos sentirlo, o cerrando la palabra, ahí mismo va a estar Dios, ¿no? Entonces, ese concepto que en mi corazón, no voy a decir todavía lo que estoy aprendiendo porque esa es la pregunta última, pero eso es lo que más a mí me llamó la atención del cristianismo, que no necesito estar adentro de un edificio, aunque hay edificios preciosos, catedrales, unas cosas preciosas que tenemos tanto en México, iglesias hermosas, pero lo más hermoso es reconocer que Dios no necesita estar adentro de un edificio bonito, sino que tratemos más bien de estar bonitos para recibir a Dios, ¿no? Que bueno, sí, esa es parte de la segunda pregunta que vamos a ver, porque sí, estamos viendo que cómo Pablo es muy creativo, ¿no? Para introducir el mensaje. Y cómo empieza a introducir el mensaje, o en el mensaje a Dios, es a través de su observación. Porque dice, varones, yo en todo observo que son muy religiosos. Y aún estoy viendo un altar ahí para el Dios no conocido. Pues de ese es al que les quiero yo platicar, les quiero hablar. De ese Dios que creó todas las cosas que existen. Y ahí empieza el relato a agarrarse, ¿verdad? De todo lo que se sabe, de acuerdo a lo que, no olvidemos que Dios, o más bien Pablo es maestro de la ley, se sabe el Torá, verso por verso, palabra por palabra, y nadie más que él conocía de cómo todo Dios lo creó. Entonces, de eso estaba hablando Pablo, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que leímos en el verso 24 y 25, Pablo les está dando, ¿verdad?, una explicación con una contradicción, ¿sí? A ver si puedes tú discernir la contradicción que existe ahí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Ahí está el verso 24 y 25. Ahora el 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Está hablando de Dios, ¿sí? Pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Entonces, allí hay una contradicción de acuerdo a lo que Pablo está observando de todo lo que él está viendo en esta ciudad. Entonces, ¿cuál es esa contradicción? Con respecto al Dios poderoso, hermoso, poderoso, que creó todo, inmensamente grande,
Y entonces, ¿cómo eso que no puedes ni medirlo, ni explicarlo al pie de la letra, poderosísimo, cómo lo quieres meter en un pedacito chiquito? No hay, ¿o no? Esa es la contradicción. O sea, es decir, yo veo que todos ustedes son muy religiosos, pero el Señor, que es el creador de todo, dice, el que ha hecho todas las cosas, ¿cómo siendo tan inmenso que no hay manera de medirlo, ¿verdad? De que lo puedas entender en tu cabeza o en tu mente humana, de que lo conceptúes de esa manera? ¿Cómo lo quieres meter en un nicho? Y ya no dijéramos en un templo, en un nicho pequeño a veces, ¿no? Y segundo, ¿cómo? Como si Dios necesitara que le sirviesen con manos humanas. Cuando, pues al contrario, ¿verdad? Dios es el que te está dando la existencia, la vida y el aliento. Y porque Dios es Dios, la conclusión es, si hay un Dios, y porque Dios existe y vive, tú estás con vida hasta hoy. Tú tienes vida y existes. Entonces, si puedes explicar tu existencia, únicamente la puedes explicar a través de que haya una explicación de que Dios existe y vive, ¿no? Porque de otra manera entonces habría una contradicción. Si tú no puedes entender esa deidad, ¿verdad? Que para la cual estás construyendo el nicho, el templo, la catedral, pues si es tan poderoso y cabe allí, pues entonces no es todopoderoso, porque al caber allí, quiere decir que no es el todopoderoso, el Dios existente, creador, el Dios inmenso, el Dios, ¿verdad? Que es Dios, vamos. Entonces, ahí está realmente la contradicción de la filosofía, de los que se creen sabios, de los que creen que se lo saben de todas, porque hasta aquí, pues, ¿cuántas cosas necesitamos entender de Dios? Y lo único y la conclusión es que Dios, nadie lo puede encasillar, nadie lo puede, ¿verdad?, explicar, sino que Dios se explica y se revela a través de su palabra. De ahí no hay forma que puedas tú decir cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo decide Dios, cómo diseña Dios, quién es Dios. Y vaya, que hay muchas preguntas, pero todas esas preguntas, la respuesta está en su palabra. Entonces, cuando esas respuestas se tratan de encontrar en otra fuente de información que no es su palabra, entonces se desvía la verdad de Dios. Y entonces tenemos una desviación y hay una mentira, no existe. Entonces, esa verdad tangible, si no viene a través de lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo a través de su palabra. Pensaban al decir que este pensamiento filosófico de los estoicos, que Dios existía en todas las cosas, y que, vamos a decir, la montaña que está allí es Dios. El río Fraser que corre aquí es Dios. El sol que sale es Dios. La luna en la noche es Dios. Y le atribuían a todas las cosas que Dios está adherido, mezclado con toda la existencia de la creación. Bíblicamente, ¿ustedes creen que eso sea verdad? Les pregunto. Un concepto panteísta de lo que Pablo estaba contradiciendo era ese pensamiento que había. Todo es Dios. Clara la desviación de Satanás al tratar de desvirtuar lo que Dios creó para bendición de nosotros, a convertirlo en una deidad donde entonces el ser humano tenga que adorar parte de la creación, pero no al creador. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí estriba lo que Pablo está confrontando, ¿no? Entonces, cuando tú te dedicas a adorar o a idealizar, cuando tu Dios se convierte en algo que es parte de la... Por eso es que Dios dice,
Y delante de mí no tendrás dioses en los 10 mandamientos ajenos, sino que adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces Dios no quiere que haya un competidor, porque en el momento en que tú pones otra cosa al nivel de Dios, Los santos. ¿verdad? Entonces, obviamente, humanamente, ¿verdad? Sí, le dan su adoración, pero no pueden competir con Dios, porque Dios no va a compartir su gloria con nada ni con nadie, porque entonces dejaría de ser Dios, ¿no es cierto? Y hay una contradicción ahí. Dios es Dios por encima de todo, y no hay nada que se asemeje, ni que se compare, ni que le llegue. Y ese fue el problema de Satanás, que él decía: seré como el Altísimo. Lo más cercano a alguien que se ha querido comparar a Dios es Satanás, y eso siempre lo ha querido ser. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice su palabra en el libro de Isaías, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios. A ver, bueno. From one man he made every nation of men. Ajá. They should inhabit the whole earth, and he determined the times set for them and the exact places where they should live. Ahí está, sí. Y with one man, y de una sangre nosotros tenemos, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿A qué se refiere con un solo hombre? Que somos su creación, ¿no? Una, somos su creación, y otra, Venimos de Adán y Eva. Es que Dios crió a Adán y Eva y venimos de ese linaje. ajá, ahora, y ese es el concepto, ¿sí? Para Dios, no importa que seamos de México, o alguien sea de España, o alguien sea de Canadá, el mensaje tiene que ser por igual para todos, y la oportunidad de salvación es igual para todos. En Romanos capítulo 1, versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. En otras versiones también dice a bárbaros, cuando dice a no sabios, porque ellos consideraban que cualquiera que no fuera ciudadano griego era un bárbaro, cualquiera que fuese una persona. Entonces ellos veían a Pablo como un bárbaro, como uno que decían un palabrero, ¿no? Un merodico, le estaría diciendo eso Pablo, ¿no? Soy deudor. ¿Deudor de qué? De presentarles el mensaje de la verdad de Dios, porque para eso Dios me llamó, para presentar la verdad de Dios, porque no es que Dios necesite a alguien que lo represente, pero sí, Dios necesita, ¿verdad?, que entiendas quién es Dios. Ahí está. Entonces, está muy interesante el tema, ¿no es cierto? More about God, a little bit A more. little You more know than it, every yes, day. but Está every muy day interesante. you are feeling more Sí, o sea, confident that who God is. Muy no? interesante. Yeah, Sí. okay. Sí. That's why now you can answer them. Oh, okay. Through the people I meet, like Yes. you, Like you, everyday encounters, like I Uh-huh. learned everything. Entonces podemos decir que Dios está interesado en tu persona, en que le conozcas, que sepas cómo actúa, cómo es Dios. Igualmente en ti, Salvador. Dios arregló de que estuvieras aquí en Canadá y de esa manera tuviéramos esta conversación con respecto a Dios, y así pudieses entender. Si tú estuvieras en México, esto hubiera sido imposible. Y si Dios tuvo que traerte a Canadá para que de una forma estés escuchando el mensaje de su palabra y sepas quién es y cómo es, pues así lo arregló, y así igual con cada uno de nosotros. Entonces Dios se las arregla para que en el día que aquel día llegue, nadie se justifique y diga: no, yo no tuve la oportunidad ni de servirte, ¿no? Y ahora, con esta verdad, ahora tú puedes decir: no, pues ahorita apóyanos en el ministerio,
no, yo no. Entonces te va a decir, no, pues, ¿cómo dices que me amaste si nunca me serviste? ¿No? Entonces, Dios provee oportunidades y esa es su gracia, ese es su amor por nosotros. De tal manera que cuando lleguemos allá, lo único que nos va a justificar, muchachos, es muy importante, lo único que nos va a justificar cuando lleguemos a ese día con Dios va a ser la sangre de Cristo, que nos va a cubrir. De otra manera, el mundo no tiene esperanza. Bueno, vamos con las últimas para ya terminar. Al fin de todo este relato, ¿para qué Dios, ¿verdad?, se ha revelado, ¿verdad?, al hombre? De acuerdo al verso 27. Para que los pueda conocer a Él. Ajá, sí. Dios ha hecho muchas cosas, revelarse a Él, para que todo el mundo sepa quién es Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? Dice el libro de Romanos que a través de la creación de todo lo que existe hay una coordinación perfecta. Dios lo ha diseñado de esa manera de que haya una explicación de que quien diseñó, quien planeó, que todas las cosas subsisten es porque el que diseñó lo mantiene todo. Dice allí el verso, vean lo que dice, es bien interesante, bien hermoso, dice verso 16, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y dice, antes el verso 25 decía, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el libro de Colosenses dice que todas las cosas de la creación subsisten. O sea, entonces, cuando vemos toda esa potencia de lo que pasa, y nosotros queremos juzgar al que creó todas las cosas. No se puede. Por último, la última pregunta. ¿Cómo cierra esta historia del verso 30 al 33? Yo se las digo. Ya, ok. A ver, dos ingredientes muy importantes ahí. Si quieren leerle, del 30 al 33, ahí está el cierre de la historia. Ese pero que dice ahí el verso 30. Una que se arrepienta. Ahí está, una, ¿sí? Y la segunda, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad?, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Ahí está. O sea que cierra la historia de que no creas que te vas a escapar. No creas que por ser tan buena gente, ¿verdad?, te vas a escapar. Y peor de lo que es mala gente. No, sino que te está llamando al arrepentimiento. Y al llamarte al arrepentimiento, ¿a dónde te está llamando? A la cruz de Cristo. Que veas a Jesús, el que pagó, para que tú, en base a eso, ese precio que pagó, tú no sufras pérdida, seas salvo. Entonces, ahí está. Ese es el cierre, ¿no? Con salvación. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El único que es justo, porque aquí vemos en este mundo que hay injusticia. Vas al juez y lo menos que obtienes es justicia. Va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Es como cierra con ese hermoso mensaje. Si crees que no hay solución, si crees que no hay ya esperanza alguna, arrepiéntete, porque va a haber un día que va a tener que aplicar la justicia a Dios, y la única salvación es que venga Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar al compartir el Evangelio del Señor? De acuerdo a todo esto que vimos. A ver. Vamos a dar cuenta de que hay gente que tiene, ¿cómo se dice? Elige otras cosas, ¿no? Quizás otros dioses, quizás el dinero, quizás la fiesta. Que no hay mucha diferencia de los griegos. Sí, exactamente. O sea, tú vas muy bien con lo que la respuesta que estoy buscando.
Cuando se trata ya, para cerrar y despedirnos, y estamos compartiendo el Evangelio, ¿verdad? A los niveles que el Señor nos ha llamado, porque pues hay quienes son evangelistas y comparten estadios completos, o otros, ¿verdad? En grupos grandes en iglesias. Pero finalmente veamos la técnica de Pablo, y lo primero que él empezó a hacer, ¿verdad? Fue observar. Sí. Entonces tienes que llamarles la atención. ¿Y cómo se las llamó la atención Pablo? ¡Hey, miren! Ustedes tienen todos estos dioses, ¿verdad? Pero ahí hay uno que ustedes no conocen, ese es el que les vengo a hablar. Entonces, el mensaje no tiene por qué ser jamás aburrido, tedioso, cansado. Ya me quiero ir. Porque cuando estamos hablando de Dios, tiene que ser lo mejor que jamás en la vida hayamos escuchado. Y la palabra nos motiva a aprender, a entender. Y sobre todo eso, ¿cómo se da? Cuando tenemos una relación con el Señor, con Dios, que su Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda. Y ya teniendo eso, ya estás con ganancia, con plus. Lo demás es sencillo, porque el Espíritu Santo te va a decir, te va a aconsejar, te va a ayudar a identificar, a discernir, porque eso es bien importante. Lo que tú tienes, de hecho, lo que Dios tiene para la persona que viene con una actitud de necesidad, de dolor, de pérdida, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo no te va a dejar. Entonces, ese es el punto al que quería llegar. Que al final de todo, al presentar el mensaje del Evangelio, las cosas que la misma palabra, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque acordémonos, no es el que expone, porque hay veces que son puras pedradas que salen del expositor, porque viene, hay veces dicen en la carne, no, sino que es el Espíritu Santo. Y cuando el mensaje viene del Espíritu Santo, no sé si alguna vez lo han experimentado, pero yo sé alguna vez, cuando tiene algo que decir el Espíritu Santo que te incomoda, y es una verdad que eso no fue una pedrada, eso fue una condición de tu necesidad espiritual de Dios, y te cae a ti, porque hay veces como que dicen, como que el pastor algo me ha de saber, o qué le dijo, porque, no, acuérdense, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? De que compartamos la palabra no adulterada, que es el Evangelio de Cristo del Señor, para salvación y para que Dios nos salve. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por esta tarde hermosa, por tu bendición, Señor, por tu dirección, tu Espíritu Santo que nos ayuda a siempre, Padre, recibir con un corazón entusiasta, Padre, que tu palabra siempre, Señor, nos esté edificando, direccionando, Padre, enderezando nuestras veredas, porque así es tu promesa, Señor, que nosotros caminaríamos en no veredas torcidas, sino en veredas rectas de justicia. Señor, que tú estarías siempre ordenando nuestros caminos, y así ha sido, mi Dios. Gracias por tu presencia, por esta hermosa palabra, esta enseñanza que nos has dado, Señor, que siempre continuemos aprendiendo más de ti, de cómo, Señor, siempre ser un buen expositor de tu palabra, Señor, y que la gloria la recibas tú, Padre amado. Bendice esta semana que comenzamos, que nuestra salida, nuestra entrada, mi Dios, nos acompañes. Guárdanos de todo virus, de toda enfermedad, de toda esta psicosis, de este estrés que oímos, pero solamente en ti vivimos confiados, porque si vivimos para ti vivimos, y también si hemos de morir, para ti morimos, porque estaremos contigo, Señor. Gracias, porque esa es tu promesa y esa es nuestra esperanza. Te damos la gloria a ti que toda la merece, porque tú eres Dios, y oramos en el nombre de Cristo.